ver un tema que pienso que el Señor ha tratado con nosotros muchísimas veces y siempre hemos necesitado de la restauración del Señor, porque sabemos que no somos perfectos, sabemos que fallamos, sabemos que aunque no quisiéramos cometemos uno y otro error. Pero continuando viendo la vida de Pedro, como Gabriel les decía hace 8 días, vamos a darnos cuenta que es una bendición, que tenemos un Dios misericordioso y que quiere levantarnos para usarnos. Entonces oremos y estudiamos la palabra, ¿les parece? Amado Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí reunidos, mi Rey, alimentándonos de tu palabra, mi Señor. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas, mi Señor. Gracias por permitirnos tener hoy un día más de vida, mi Señor. Te rogamos que nos hables en esta noche, Padre Celestial, y que atesores tus palabras en nuestro corazón, mi Señor, y nos ayudes a colocarlas por obra, Padre Celestial. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, el estudio que vamos a ver hoy le he colocado como título Fruto después de la restauración. Los que Los que estuvimos hace 8 días y para los que no estuvimos, voy a hacerles un breve contexto, aunque vamos a tomar un poquito de tiempo para tratar algo que me pareció muy importante que Gabriel tocó un tema la semana pasada y vamos a entrar en algo de contexto también. Hace 8 días vimos la conversión de Pedro, ¿sí se acuerdan? Se ganó un chocolate, el que diga en qué capítulo estaba, de Lucas. Que no sea Gabriel. Muy bien, bien, Sandrita. Ahorita lo entregamos. Lucas 5, de capítulo 1, versículo al 11, vimos la conversión de Pedro. Vimos que él, después de ver cómo Jesús obró en su vida, ¿se acuerdan que eso la Biblia le titula ahí la pesca milagrosa? Que Pedro había ido a pescar y no le había ido mal, pero llega el Señor y le dice, vuelve a lanzar la red. Y él vuelve y lo hace, pues, guiado por el Señor, ¿no? Obedeciéndole. Pues resulta que Pedro lo logra y obtiene, como todos sabemos, una gran pesca. Pero Pedro, posteriormente a este hecho, ocurren tres cosas en la vida de Pedro. Y lo primero que él hace es que reconoce que él es pecador. ¿Sí recuerdan? Lo segundo que hace es que Pedro reconoce que él se encuentra al frente del Señor, o sea, que él está con el Señor. Y lo tercero que Pedro hace es que toma una decisión. Él lo deja todo y decide seguir a Jesús. Con estos tres primeros puntos que he enumerado, ya podríamos ir analizando algo en nuestras vidas. Estamos tomando como ejemplo la vida de Pedro, ¿no? Lo primero que deberíamos de pensar, ¿realmente he reconocido que soy un pecador? Cabe aclarar que nosotros ahora somos pecadores redimidos, ¿no? Igual, aunque el Señor nos ha redimido por su muerte en la cruz, aún seguimos fallando, seguimos pecando. Pero es por esa misma razón que nosotros debemos reconocer que somos pecadores. Porque si no lo hacemos, nosotros estamos queriendo decir que somos lo suficientemente buenos y que no necesitamos de la gracia del Señor. Me encontré con una frase que me pareció muy chévere y es la siguiente: el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Pero nosotros debemos de venir a Él con un corazón arrepentidos y reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su gracia.
Hebreos dice que entrad confiadamente ante el trono de la gracia. Así debemos venir delante del Señor. Y eso fue lo primero que hizo Pedro. Lo segundo que hizo Pedro es reconocer que se encontraba al frente del Señor. Él sabía que en estos momentos estaba teniendo un encuentro con el Señor. Entonces, la segunda cosa que nosotros vamos a pensar en esta noche es si realmente hemos tenido un encuentro con el Señor, si le reconocemos como mi Señor, como su Señor. Porque hay personas que dicen, sí, Jesús es Dios. Donde yo estoy estudiando hay una muchacha que dice eso. Uy, claro, Jesús es Dios. Pero uno mira así por encimita su vida y se da cuenta uno que no es su Dios. Entonces lo primero, algo que nosotros debemos de tener claro en nuestras vidas es reconocer que Jesús es nuestro Dios. Podríamos decir, ¿cómo así? Pero yo llevo años de cristiano. De pronto usted no me conoce hace mucho, pero yo llevo mucho en el cristianismo. Pues lo invito a que vayamos a Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. ¿Estamos allí? Ok. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuánto tiempo llevarían estas personas creyendo que eran y no eran? Para decirle al mismo Dios, Señor, ¿cómo así? De pronto estás equivocado, porque nosotros sí éramos cristianos, echábamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Esas personas creían que eran, pero no eran. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo sé si soy o no soy? Pues un poquito más atrás, en Mateo capítulo 7, versículos 17 al 19 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cada mismo debemos de hacer una evaluación en nuestras vidas y pensar qué fruto hay en nuestras vidas. Y no solamente es como se enseña en algunas iglesias que el fruto es traer personas a la iglesia, porque si fuera así yo creo que nosotros estaríamos descalificadísimos, empezando por ahí. Pero los frutos también que habla la Biblia que se deben de evidenciar en nuestras vidas son los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, benignidad. Exactamente, Lina se ganó otro chocolate. Ahí me los va apuntando, por favor. Entonces, debemos de analizar en nuestras vidas si realmente hay un fruto del Señor. Esa es la evidencia de que nosotros somos realmente hijos de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo que en realidad sucede en nuestras vidas puede ser otra. Yo no tengo ningún propósito bueno, obviamente en intimidarles, ni de nada, entonces, porque todos sabemos que nos equivocamos, ¿no? Que cometemos errores, pero debemos de analizar de verdad si soy hijo del Señor. ¿Por qué digo esto? También quería enfatizar que debemos de analizar esto en nuestras vidas, aún más cuando nosotros nos damos cuenta que estamos viendo en los últimos tiempos. ¿Les parece o no les parece? Si quieren, vayamos a Mateo capítulo 24, por favor. Vamos a estar recorriendo bastante la Biblia y les pido paciencia y que agilicemos. Mateo capítulo 24. Vamos a empezar desde el versículo 3. Y ahora yo les voy a leer algo y ustedes van a decir,
Iván está leyendo la Biblia o está leyendo el periódico, porque esto va a ser tan real que ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Ya todos estamos allí? Ok. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Vemos eso en la televisión, sí o no? Muchos están declarando que es Jesús y todos sabemos que son fanfarrones. Pero miren, sigamos. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dejémoslo allí. ¿No les parece que uno prende el televisión, lo que vimos en Francia, lo que está sucediendo en Siria, rumores de guerra, guerras, terremotos? Todos estos son señales antes del fin y es una realidad que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entonces, cuando más nosotros debemos de ser conscientes quién realmente, si realmente estamos andando conforme a la voluntad del Señor. Ok, entonces hasta ahora hemos visto dos características o dos cosas que sucedió en la vida de Pedro en su conversión, ¿sí o no? La primera, ¿cuál fue? Reconoció que era pecador. Y la segunda, reconoció que estaba teniendo un encuentro con su Señor, con nuestro Señor. La tercera era que nada se interpuso entre Pedro y su Señor para él seguirle. Él dejó todo. Pedro venía toda su vida dedicándose a la pesca y él no le importó eso. Él dejó todo atrás para seguirle. No hay nada ni nadie que se pueda interponer entre mi Señor y yo, y debo renunciar a cualquier cosa que me aleja de Él. ¿Sabías que hay cosas que tú permites en tu vida que Dios aborrece? ¿Sí sabían eso? Hay muchas, el que diga que no, me le quito el sombrero, porque todos sabemos que tenemos, si de pronto es falta de perdón, si de pronto es cualquier cosa que nosotros sabemos que no le agrada al Señor y lo estamos permitiendo en nuestras vidas. Debemos hacer un análisis en nuestras actitudes, en nuestra manera de vivir, hasta en nuestra manera de hablar. A veces se pueden descachar. Hernando dice, ¿usted quiere saber usted quién realmente es? O si usted dice, analícese cuando se machuque un dedo. Si se le sale el que sabemos, analícese y recapacite. Entonces, muchas veces hay cosas que se van albergando en nosotros y no nos damos cuenta. Hay otras que sí nos damos cuenta y como que no hacemos nada. Es como, yo lo ilustré así como en estos días hice un aseíto en mi escritorio, en unas gavetas que tengo y también en la mesita en noche. Y yo analizando y tenía hasta cajas de medicina que mi esposa o yo nos tomamos y todavía estaba la caja ahí vacía. Cargadores de celulares que yo creo que ya ni salen. Y uno entra a depurar eso y uno dice, ¿yo qué hacía guardando toda esta basura aquí? Uno es como esto de pronto más adelante me sirve, ¿no? Pero en nuestras vidas tenemos que ver eso como que realmente es basura y decir, ¿yo qué hago albergando esto en mi corazón? Si una persona me hizo daño, si de verdad tengo que perdonar, así yo no la haya embarrado, si mi esposa, mi esposo, mi amiga, mi amigo me hizo, pues yo ya no voy a guardar más esa raíz de amargura y le voy a entregar eso al Señor.
porque eso me puede estar apartando de Él, de tener una comunión con Él, me puede estar alejando de mi Señor. Entonces, pensemos que no hemos querido dejar atrás que estorbe nuestra relación con el Señor. Pedro se dio cuenta que su trabajo le iba a estorbar para seguirle a su Señor. ¿Y él qué dijo? Lo dejó atrás, lo dejó todo y decidió seguirle. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice, vamos allá, les doy un tiempo. Capítulo 14, versículo 33. Dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, Pedro había iniciado bien, ¿no les parece? Inició con una actitud correcta, dejó atrás todo, reconoció que está delante del Señor, reconoció que era pecador. Gabrielito nos enseñaba también que Pedro tuvo su momento de ser un discípulo bienaventurado. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jesús que él era el Cristo? Dios mismo se lo había revelado. Vimos también a Pedro hablando y actuando en sus propias fuerzas. Si lo quieren apuntar, aunque Gabriel ya se los dijo la semana pasada, está en Mateo 26:30 y en Juan 18:10. Bueno, en fin, habían muchas características en Pedro que nosotros podríamos decir, uy, no, Pedro, ¿cómo pudo hacer eso? Pero si es que andaba con Jesús. Pero nosotros también podríamos pensar, ¿y qué hay de mí? ¿Qué tanto de Pedro hay en mí? De pronto podríamos darle vara a Pedro, pero mi vida puede estar reflejando mucho de él. Hay algo que me parece, hablando ya de lo que sucedió con Pedro cuando negó a nuestro Señor, ¿sí o no? Que fue lo que sucedió después. Me pareció tenaz algo. ¿Se acuerdan que dice que después de que le negó, Pedro lloró amargamente? Pero ¿saben qué? Pedro no se arrepintió en ese momento. Él lloró amargamente, le dolió. Pero cuando él se encuentra con Jesús, ¿ustedes sí recuerdan él qué estaba haciendo? Estaba pescando. O sea que se había devuelto. O sea que dijo, no, ya Jesús se desanimó, se deprimió, qué sé yo, y se fue a pescar otra vez. O sea que él lloró, pero hasta que el Señor le restaura, es que Pedro realmente se arrepiente y empieza otra vez. Me bendijo mucho la frase que Gabriel nos dijo, y es que Jesús es quien toma la iniciativa para restaurarnos. ¿Recuerdan quién fue a buscar a quién? Fue nuestro mismo Señor Jesucristo que fue a buscar a Pedro. Entonces, ahora ya se los dije, quisiera que viéramos a un Pedro que, aunque cometió muchos errores, el mismo Señor Jesucristo le restauró. Veamos entonces algo muy interesante de ese suceso, de cuando Jesús se encuentra con Pedro y los otros discípulos a la orilla del río. Vamos por favor a Juan capítulo 21. Vamos a leer de los versículos 15 al 17. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si nosotros viéramos este pasaje de una manera así superficial, podríamos decir, bueno, el Señor le dijo 3 veces que si lo amaba, y Pedro le dijo 3 veces que sí, aunque en la tercera le dio como tristeza, ¿sí o no? Pero resulta que cuando uno lo estudia en el original griego, estas palabras me amas tienen un significado diferente. Y para que lo podamos entender, les voy a explicar. Todos sabemos que los judíos en el idioma griego, ellos tienen una palabra para cada cosa. Es decir, yo podría utilizar me gusta mi esposa, pero también podría utilizar me gusta el helado, ¿sí o no? Son dos sentimientos diferentes, porque el helado yo me lo quiero consumir, en cambio a mi esposa pues la amo. Resulta que en estos momentos, perdón, los judíos utilizan 4 palabras para decir te amo o amar algo. Y la primera es ágape, que es el amor de Dios. Es un amor incondicional, es un amor sacrificial que se sacrifica, es el amor de Dios, es lo que caracteriza al Señor. Yo se los podría ilustrar de este modo. Dios ama a su hijo, perdón, pero él lo debía entregar, ¿sí o no? Él debía morir para que nosotros pues pudiéramos ser redimidos. Jesús no quería morir, pero lo debía hacer. ¿Se acuerdan en el monte de Getsemaní? Él ora al Padre pues para que pase de él esa copa. No quería hacerlo en ese momento, pero lo hizo. Eso es el amor ágape. Otro ejemplo: cuando tú amas a tu hija, a tu hijo, y él está enfermo, y tú te quedas toda la noche con él, toda la noche despierto con él, tú no quisieras pasar así toda la noche con él, ¿sí o no? Pero lo haces. O sea, es un amor que requiere sacrificio. Eso significa el amor ágape. ¿Sí me hice entender? Ok. ¿Sí o más o menos? Les podría dar otros 3 ejemplos. No, mentiras. Otro que está el amor ágape, está el amor fileo, que es el amor entre amigos. Está el amor eros, que es el amor sexual. De ahí es donde nosotros obtenemos la palabra erótico, es lo que siente el esposo por la esposa y viceversa. Y está el amor storge, que es el amor entre familia, ¿no? Entre familia, ok. Pues resulta que la primera vez que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Él está diciendo: Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te fileo. No era lo que le estaba preguntando el Señor. Le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas con ese amor que te sacrificarías por mí? Pedro sabe lo que acaba de pasar, él sabe, él está al frente de su Señor y él está siendo confrontado. Yo cómo le voy a decir: sí, Señor, yo te agapeo, si él sabe que lo acaba de negar. Él le responde: sí, Señor, te fileo. La segunda vez le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le dice: sí, Señor, te fileo. Cuando viene la tercera vez, que es la razón por la que dice que Pedro se entristeció, no es porque lo haya repetido 3 veces, sino que Jesús, nuestro Señor, le dice: Pedro, ¿me fileas? Y Pedro por eso es que le da tristeza, porque él está siendo confrontado. ¿Saben por qué Pedro no puede decirte agapeo? Porque es todo lo que tiene para dar en esos momentos. Por eso él le dice: Señor, tú lo sabes todo, te fileo. Es tan sorprendente porque en estos momentos es
todo lo que Pedro tiene para dar, un amor de amigos. Pero cuando Pedro escribe primera y segunda de Pedro, utiliza 12 veces la palabra ágape. O sea que Pedro en realidad aprendió a amar con un amor que se sacrifica. Y dice la historia que Pedro fue muerto por el emperador Nerón, creo que fue, y fue tanto que Pedro dijo que no era digno de morir como murió su Señor, porque lo iban a crucificar, pero él les pidió que lo crucificaran de cabezas, porque no era digno de morir como había muerto nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos realmente que hay fruto de esa restauración que Jesús hizo con el Señor. ¿Qué responderías si el Señor te preguntara en esta noche: Sultanito, ¿me agapeas? ¿Tú qué le responderías? ¿Le dirías: sí, Señor, te agapeo? Muy bien, doña Argenis. Es la respuesta que debería haber en nuestro corazón. Recordemos que Pedro era impulsivo, ¿no? Pero en este momento está siendo confrontado. Y el Señor sabe a dónde llegar. Y Él sabe en realidad qué hay en nuestros corazones. Y ahí tenemos que pensar es: Señor, yo en realidad, ¿qué te respondería? El hecho de que Pedro, esto lo encontré también, un comentario que me pareció chévere, es el hecho de que Pedro había sido claramente perdonado y se le había dado nuevas responsabilidades que llegaban al apostolado, a pesar de su total negación del Señor, puede darnos una esperanza. Cuando sintamos que hemos negado a nuestro Señor Jesucristo y que eso es imperdonable, Él no pidió otra cosa que nuestro arrepentimiento y amor. Si la hemos embarrado, si le hemos negado, y aclaro que no solamente negamos al Señor cuando se reúne en el trabajo y: ay, ¿vos sos cristiano? No, yo no soy cristiano. No, muchas veces le negamos, a veces hasta por omisión. Nosotros sabemos que debemos compartir la palabra, o a veces sí, y omitimos, no vemos que el Señor nos coloca al escenario, vemos a gente, hasta compañeros del trabajo, hablando del Señor, y nosotros ahí como entre las ramitas, ¿no? Como para que no van a hacer la mofa, como para que no van a empezar a señalarnos. Entonces, podemos negar a nuestro Señor de muchas maneras. Pedro aprendió realmente a padecer por nuestro Señor Jesucristo. Pues voy a empezar a decirles una serie de capítulos, y ustedes en casa lo pueden ir: ay, sí, Iván sí está diciendo la verdad, o lo confirman. Pedro aprendió realmente a padecer por Jesucristo, y empieza en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en Pentecostés. ¿Se acuerdan? Que todo el mundo pensaban que ellos estaban borrachos cuando descendió el Espíritu Santo, y Pedro les dice: un momentico, no están borrachos, si apenas son las 9 de la mañana, es el Espíritu Santo. Bueno, y da un discurso que termina con la conversión de 3,000 personas. Pero en ese momento hubiera podido decir: uy, no, yo como que me hago para atrás. Pero Pedro ya no le dio miedo, y él empezó a hablar de su Señor. En el capítulo 4 de Hechos, Pedro es apresado, con Juan. Y Pedro nuevamente no niega a Jesús. Él da evidencia, fruto de su restauración, y da un discurso lleno del Espíritu Santo. Y nuevamente cerca de 5,000 hombres, no está contando ni las mujeres ni los niños, creen en el Señor Jesucristo. Entonces realmente vemos en Pedro fruto de su arrepentimiento, vemos fruto de su restauración. Pues así les podría seguir contando, porque en el capítulo 5 son nuevamente encarcelados. El sumo sacerdote y los saduceos sintieron celos, porque ellos hacían muchas señales y milagros en el nombre de Jesús. Se los llevaron presos, pero un ángel los liberó, y volvieron al templo a predicar. Pero en esta ocasión fueron azotados. Leamos por favor Hechos capítulo 5, versículo 40 y 42.
¿Listos? Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de ser azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Notan que el nombre está con N mayúscula, ¿no? Están hablando de nuestro Señor Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué diferencia, no? De lo que vemos que sucede en ese entonces a nuestros días. Perdón. En este tiempo a nosotros nos mofan en el trabajo, nos critican, nuestros amigos dicen, este ya es cristiano, ¿no? Ya como que nos aíslan, y nosotros como que empezamos como que aburridos, como que ya no es lo mismo, ya uno mira a ese amigo, ese compañero, y uno como que ya le quiebra camino, uno, uy, no, allá viene ese que la aleluya, que cosas así. Entonces terminamos aburridos, deprimidos, lo que sea, pero Pedro salió gozoso con Juan de haber sido tenido dignos de azotes por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos sintamos así, deberíamos de evaluarnos, uy, yo de verdad me debería sentir así porque me tratan así, o debería de tener gozo porque sé que si me están vituperando, sé que si me están diciendo cualquier cosa, es por mi Señor, no es por mí. Entonces, qué gran diferencia hay, ¿no? Ok, en el capítulo 12 de Hechos, vemos que otra vez Pedro está en la cárcel. Y uno podría decir que el Señor como que le estaba entregando el ministerio de las cárceles a Pedro, y él como que no lo entendía. Porque cárcel y cárcel y cárcel, pero vemos que otra vez Pedro es encarcelado. ¿Y a causa de qué? De no negar su fe. Él hubiera podido haber hecho lo mismo, en negar al Señor para evitarse tantos problemas, decir, no, ya me metieron una vez, dos veces, tres veces, no, ya, no, está bien, yo no creo en Jesús. Sí, está bien, no me molesten más, no creo en Jesús. Pero no, ¿saben qué? Pedro se había determinado. Y eso de pronto es en lo que nos quedamos cortos nosotros algunas veces. Nosotros podemos decir, sí, yo leo la Biblia, o bueno, sí, hago esto y lo otro, pero a veces tenemos cosas en nuestras vidas en las que no nos hemos determinado. Entonces ahí tenemos que pensar, ¿qué voy a dejar atrás? ¿O qué me está apartando del Señor? ¿O cómo debo comportarme de frente a las personas que vienen a hablar mal de mí? Debo ser determinante. Yo creo en mi Señor Jesucristo, he decidido seguirle y voy a estar junto a Él. También algo que se me pasó por alto, y era que el Señor nos restaura con un propósito. ¿Se acuerdan cada vez que le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Qué era lo que seguía? Apacienta mis corderos, o apacienta mis ovejas. La tercera vez también le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces el Señor, cuando nos restaura, cuando nos vuelve a levantar, es con un propósito, de que le sirvamos, de que le adoremos. El Señor no, bueno, sí, también lo puede hacer, pero no va a ser el Señor de restaurarnos para dejarnos sentados y que no hagamos nada. Y ahí es del siguiente tema que les voy a hablar, porque las responsabilidades y pruebas hacen parte del proceso de restauración. Pedro mismo lo vivió, obviamente. ¿Por qué creen ustedes que las responsabilidades y las pruebas hacen parte del proceso de restauración? Ok, sí, el Señor a que ama disciplina. Y también las responsabilidades y pruebas hacen parte del proceso de restauración porque son las que van a dar evidencia de que realmente he sido restaurado. Cuando acepto una responsabilidad, cuando te entregan un ministerio, cuando el Señor te coloca a ir a orar por alguien, cuando el Señor te coloca a ir a predicarle a alguien, pues obviamente es una responsabilidad. Y junto con eso, muy posiblemente van a venir pruebas. Y
el resultado de eso te vas a dar cuenta, porque el Señor ya lo sabe, pero tú te vas a dar cuenta si realmente ha sido restaurado. Pedro, guiado obviamente por el Espíritu Santo, nos escribe en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué les digo esto? Me parece impactante que el mismo Pedro esté hablando de obediencia. Entonces, les quiero explicar estos pasajes. Dice que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es común que el enemigo o nuestra misma carne use costumbres o hábitos pecaminosos que antes practicábamos para tentarnos. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que fue a hacer Pedro cuando fue a pescar? Fue a hacer algo que hacía antes. Entonces, el enemigo, nuestra carne, quiere que nosotros regresemos a deleitarnos en nuestros antiguos deseos. Y esa lucha siempre se debate aquí en nuestra mente. El enemigo, ¿en qué creen ustedes? Ya, algunos ya les he hecho esta pregunta. El enemigo, ¿en qué creen ustedes que está más interesado? ¿En que nosotros meditemos un pensamiento o que realicemos una acción? ¿Cuántos dicen que realicemos una acción? Ajá, el enemigo. Ok, doña Argenis, Martica, Paula. Ok. ¿Y cuántos dicen que está más interesado en que meditemos un pensamiento? Les hago la pregunta que hace Hernando siempre. ¿Y los demás? Pues ¿saben qué? El enemigo está más interesado en que nosotros meditemos un pensamiento. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer algo y te das cuenta que, que eso está mal y tú, uy, no, ¿yo qué estoy haciendo? Y de una lo dejas ahí. Pero cuando el enemigo ha fabricado y ha trabajado en tu mente, tú le has dado, uy, sí, pues yo podría hacer eso. Mi esposa no se va a dar cuenta. ¿Será que se da cuenta? No, yo no creo que Y empieza a meditar. En el momento de la acción, pues lo vas a seguir haciendo porque ya lo tenías concebido en tu mente. Va a decir, pues yo ya tenía considerado eso. No, yo no creo que mi esposa se dé cuenta. Cuadran cualquier cosa. Pero entonces aquí es donde el enemigo empieza a atacar, en tu mente, a traerte recuerdos del pasado, a pensar en que lo que no hiciste aún todavía lo puedes hacer. Entonces, muy importante. Eh, nosotros, tal y como nos dice el Señor en el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como nos dice el Señor por medio de Pedro, debemos de vivir apartados como hijos de Dios en toda nuestra manera de vivir, no solamente en unas áreas, no solo, como me gustaba mucho también lo que decía Natalie el domingo, y es que ni siquiera el 98% nosotros le hemos de entregar al Señor, debe ser el 100%. Yo se los quiero ilustrar de esta manera. Tú invitas a un amigo que no veías hace mucho tiempo, era un amigo tuyo desde la niñez, pero tú tienes que salir a trabajar y ese amigo se va a quedar unos días en tu casa. Tú le dices, mira, aquí está mi casa, te la ofrezco, siéntete como si estuvieras en la tuya. Aquí está el refrigerador, aquí está el control del televisor, si te quieres sentar, si te quieres relajar. Aquí están las llaves de mi carro. Es que la- exactamente todo lo que ustedes puedan imaginar. Y esta persona se va a trabajar. Cuando regresa,
pues encuentra a este amigo, no lo encuentra ni en la sala, ni en la cocina, ni en ningún lado, pero sube a su cuarto y lo encuentra en su habitación. Y encuentra un poco de cartas que tú le habías escrito a tu esposa cuando eran novios. Y también encuentra unas facturas. Y allá con un Milo encuentras a tu amigo ahí y le dices, perdón. Y él te dice, hola, ¿qué más? No, pues aquí revisando, uy, esas cartas que tú le hacías a tu novia, sí, era realmente patético. Y esas cuentas, yo pensé que de pronto ganabas un poco más. Y tú le dices a esta persona, ¿cómo así? ¿Tú qué haces? Bueno, si es, no es que tenga, ¿no? Tú le dices, ¿cómo así? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces en este? Y le dice, ¿cómo así? Si tú me dices que me sintiera como en casa, que tú me la ofrecías. Y tú le dices, sí, pero yo no me refería a esto. Pues a veces nos sucede lo mismo con el Espíritu Santo. Nosotros le decimos, Espíritu Santo de Dios, soy tuyo, siéntete como en casa. Y el Señor empieza a escudriñar todas las áreas de nuestras vidas. Y nosotros decimos, uy, no, Señor, pero en esta no. Esta, no, no, Señor, no, ¿cómo se te ocurre? No, no debe ser así. Si en realidad le decimos al Señor, Señor, mi vida es tuya, es todas las áreas de nuestras vidas. Eh, el versículo 16 dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Vivir en santidad realmente sí es posible. Si no fuera posible, el Señor nos hubiera dicho, no creen, muchachos, sé que es difícil, pero traten a ver hasta dónde llegan y bueno, es bien. No, pero el Señor dice, sed santos. Es una orden, es un mandato del Señor. Y muchas veces hablaba con Brandon, que muchas veces nos talla cuando en la iglesia de pronto nos dice, mira, tienes que hacer esto. Y uno como que, perdón, tengo no. Yo y puedo y yo miro y tengo tiempo, pues yo lo hago. Pero en realidad cuando nos dicen tengo, pues así mismo nos dice el Señor. Porque cuando dice sed santos, ¿qué te está diciendo? El Señor no te dice debes, el Señor te está dando una orden. Es como si te estuviera diciendo tienes que ser santo. Yo me acuerdo cuando Pablo le dice a Timoteo que se quedara en... ¿Dónde fue que quedó Timoteo? Bueno, se los dejo. Alejito dice que en Listra. Él le dice que se quedara en tal lado como yo te mandé. Él no le dice, mira, pues ora a ver si el Señor te lo coloca en el corazón, sino que le estaba dando una orden, le estaba dando un mandato. Pues nosotros con diligencia debemos de recibir lo que el Señor nos dice. Y si nos dice el Señor en esta noche que debemos de vivir en Éfeso, bien, Carlitos. Si el Señor nos dice que nosotros debemos de vivir en santidad, pues debemos de hacerlo. Debemos ver qué parte hay en nuestras vidas que no están agradando al Señor y determinarnos. No usemos la excusa de que no podemos evitar cometer pecado. Pidámosle más bien a Dios que nos ayude a ser librados de las garras del pecado. Miren, Pedro sabía por experiencia que no iba a ser fácil. Él sabía, porque él lo había vivido, no iba a decir ahí, ay, todo es color de hermosa, sean santos. Ya, eso es simple y sencillo, muchachos. Así como él fue probado en su momento, todos nosotros somos probados, nuestra fe es probada y siempre es con un propósito. Miremos un poquito antes ahí de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 7, que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabías tú que el oro se calienta de tal forma que queda como en un estado líquido?
Y es de este modo en que a la superficie suben las impurezas, para que el orfebre pueda coger y retirar estas impurezas. Pues de igual manera, las pruebas y dificultades y persecuciones fortalecen nuestra fe. Perdón, las dificultades y persecuciones son como el fuego, permiten que veamos realmente la esencia de lo que somos. Eh, Algo como para ilustrárselo es como una bolsita de té. Para que salga la esencia de la bolsita de té, ¿ustedes qué tienen que hacer? Bien caliente, no la van a colocar en agüita fría, pues no va a mostrar lo que es. Así somos nosotros en nuestras vidas. En las pruebas, en las dificultades, nosotros podemos ver realmente cómo estamos delante del Señor. El Señor lo sabe, pero el Señor por su misericordia permite ver nosotros cómo estamos delante del Señor. Todos los creyentes enfrentamos diferentes tipos de pruebas, y más cuando dejamos que la luz brille en medio de las tinieblas. Normalmente como cristianos, obvio, vienen pruebas a nuestras vidas y todo eso, pero empiecen a predicar del Señor, empiecen a compartir de su evangelio, y verás que aún más van a venir esas pruebas a nuestras vidas, porque el enemigo no va a estar tranquilo. No van a pensar que, ay, yo soy, bueno, y aunque lo deberían de hacer, yo soy un excelente cristiano porque todos los días leo la Biblia y todo eso. Pues en últimas el enemigo ya sabe que con usted nada que ver. Ya reconoció a Jesús como su Señor y Salvador y ya no puedo hacer nada con él. Pero cuando usted empieza a compartir con otros, dice, uy, no, un momentico, este ya me está quitando de los míos. Así que empiezan a venir pruebas, empiezan a venir tentaciones, pero nosotros no debemos de ver estas pruebas o tentaciones como algo malo. ¿Saben por qué? Porque en cada una de ellas podemos glorificar al Señor. Nosotros en vez de concentrarnos en decir, no, Señor, pero ¿por qué me pasa todo esto? Si yo estoy agradándote, mira, estoy compartiéndole. Pues no, si viene una prueba, si viene una tentación, Señor, en esta prueba, en esta tentación, voy a glorificar también tu nombre. El Señor nos ha hecho miles de promesas, que Él nos iba a guardar, que las pruebas de la no prevalecerían en contra de su iglesia. Muchas cosas en las que podemos decir, Señor, aunque esté pasando esta dificultad, voy a confiar y voy a glorificar tu nombre. Es lo que debemos de hacer. Eh, para nosotros como cristianos, la prueba no es el final, muchachos. Más allá se encuentra la gloria al vivir por siempre con nuestro Señor. Y en la esperanza de esa gloria se puede sufrir todo lo que el enemigo, todo lo que la vida nos ofrezca. Yo se los voy a ilustrar de esta manera. Pensemos en una persona que tiene que sufrir una grave operación o tiene que sufrir una recuperación o tratamiento, pero acepta el dolor o esas molestias. ¿Por qué creen que piensa que esa persona soporta esas molestias, ese dolor en una operación? Porque esa persona sabe que se va a recuperar, ¿sí o no? Pues con ese fin se hace operar. Entonces, lo mismo es con nosotros. Cuando vengan pruebas, dificultades, pues vamos a resistir esa prueba, vamos a resistir ese dolor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el final que nos espera es en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Veamos las pruebas de nuestra fe como oportunidades de agradar al Señor. Y si llegamos a fallar, que yo casi que lo doy por sentado, vamos a fallar, recordemos que el Señor es quien nos viene y nos restaura. Confiemos que el Señor toma la iniciativa para hacerlo, para restaurarnos. Pero no para que nos quedemos sentados. Si el Señor nos da de su amor, nos da de su misericordia, nos enseña un pasaje, nos lo explica, nosotros podemos exponerlo, pues el Señor te está dando de algo que quiere que tú compartas, que lo apliques primero a tu vida. Como decía Gabriel hace 8 días, el primer confrontado cuando hace un estudio es la persona que lo hace. Entonces, es para que lo compartamos, el Señor nos quiere usar. Dice la parte C del versículo 7,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si en estos momentos pasara tu vida con todo lo que tú sabes que eres, pasara el Señor el medidor de fe, lo estoy ilustrando, ¿no? El Señor no necesita un medidor de fe, pero ¿y cómo sería hallada tu fe en estos momentos? ¿Sí se podría presentar en alabanza, en gloria y honra? Es una pregunta que es muy importante y nos deberíamos de hacer en esta noche. Si no, oremos al Señor y pidámosle que restaure de pronto esa relación que nosotros debemos de tener con Él. Pidámosle al Señor, perdóname si te he fallado o si no estoy caminando como debería de hacerlo. Y el Señor lo va a hacer y nos va a dar de su amor. Ya para finalizar, quería despedirme de ustedes con este pasaje y es el anhelo de mi corazón. Y voy a citar unas palabras que Pedro también dijo en el segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18. Capítulo 3 versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay dos cosas que nosotros como creyentes debemos de hacer. Tenemos dos responsabilidades. ¿Saben cuáles son? La primera, tenemos muchas responsabilidades obviamente, ¿no? Pero estas dos generalizan todas. Y la primera es permanecer. Nosotros debemos de permanecer en nuestra fe a nuestro Señor Jesucristo hasta el final. Y la segunda es crecer espiritualmente. Dentro de este crecer espiritualmente está el ayunar, el hablar de la palabra, el compartir. Pero entonces, estas dos responsabilidades encierran nuestra vida cristiana. Permanecer en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y crecer espiritualmente. Entonces, terminamos. Démosle gracias al Señor. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que si de pronto hemos tenido una actitud incorrecta delante de ti, si de pronto te hemos fallado, mi Señor, te rogamos, Padre Celestial, que restaures nuestro corazón, mi Señor. Tu palabra dice, mi Señor, en Isaías capítulo 1, versículo 18, que ven y estemos a cuentas, dice el Señor, y que si nuestro pecado es rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, mi Señor. Yo te pido que nos ayudes, Padre Celestial, a reflexionar, mi Señor, que nos está apartando de ti, mi Rey. Padre, y también a recordar que tu palabra nos dice, mi Señor, que si vivimos conforme a tu voluntad, tú un día nos dirás, mi Señor, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos escuchar esas palabras, mi Señor. Anhelamos agradarte día a día, mi Dios. Perdónanos si te hemos fallado, mi Señor. Ayúdanos a determinarnos, mi Rey. Y ayúdanos a recordar que somos vasijas de barro, Padre Celestial, pero que llevamos en nuestro interior ese tesoro precioso, que es el mensaje de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Es lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y gracias, Padre, porque por tu gracia, Padre Celestial, todo ahora es diferente, mi Señor. Ahora tenemos una relación contigo por amor, mi Señor. Ayúdanos a amarte con ese amor real, Padre Celestial, con ese amor ágape, mi Señor. Que no importa si debemos de sacrificarnos, no importa qué tengamos que hacer, mi Señor, pero entregártelo todo a ti, mi Señor, entregarte todas las áreas de nuestra vida, Padre Celestial. Ayúdanos a amarte, mi Señor. Te damos gracias en esta noche y te pido, Padre Celestial, que bendigas la vida de mis hermanos, mi Señor, que tu Espíritu Santo
les guíe en todo lo que tienen que hacer, mi Señor. Si hay alguna decisión importante en sus vidas, Padre Celestial, yo te ruego que los bendigas, mi Señor. Padre, que ellos puedan ver tu mano poderosa sobre sus vidas, Padre Celestial. Si hay alguno enfermo entre nosotros, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea sanándole, mi Señor. Padre, yo te doy gracias, mi Señor, porque hoy podemos venir confiados delante de ti, mi Señor, ante el trono de la gracia, mi Señor. Gracias, Padre. Yo te ruego, protejas la vida de mis hermanos en el regreso a sus casas, mi Señor. Padre, yo te ruego que bendiga sus finanzas también, mi Señor, y que si hay alguno entre nosotros que esté necesitado, mi Señor, que seas tú dándole provisión, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta noche por amarnos como lo haces, mi Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si alguno ha dispuesto sus diezmos u ofrendas, ahí está el alfolí y lo pueden hacer. Quedamos despedidos y muchas gracias.